Y resulta que la Argentina nos interpela y pregunta, ¿qué vas a dar vos? Que no son los impuestos ni las retenciones que se llevan, no, son las ofrendas. ¿Qué le vas a ofrender a la patria para acumularle el patrimonio, no quitarle? ¿Y qué compromiso existencial tenés por la tarea de la nación? Que vas a hacer venir, eso es por venir, vas a hacer venir. Y esta posición existencial es una toma de conciencia, y es lo que nosotros apelamos, que es peregrinar la patria y levantarnos todos como uno con la buena nueva, que se nos acabó el margen, o somos parte de la solución o somos parte del problema, y que tenemos que hacer no todo, sino nuestra parte. Y cuando digo no todo y sí nuestra parte, no estoy hablando de la política partidaria, ni de afiliarse, ni de ser candidatos, ni salvar la nación, porque siempre nosotros somos pendulares. Pasamos de la nada, de la anomia, a querer inmolarnos por la patria. No hace falta. Hace falta el término medio y justo de la moderación y la ponderación, de que cada uno calibre lo que puede hacer. No todos tenemos que hacer lo mismo y no todos tenemos que hacer todo. Pero se nos acabó el margen de quedarnos sin hacer nada. Y transformarse cada uno de un habitante en un ciudadano, para mí es un imperativo ético y moral insoslayable. Ahora, ¿cuál es tu plan de ciudadanía? ¿Cuál es la escala de tu participación? ¿En qué ámbito lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Es todo tu trabajo. No pidas recetas, no sigas a nadie, no busques soluciones mágicas, no. Hacé tu trabajo. Por lo tanto, para no dejarlos en esa situación, me parece un poco dura, decir, bueno, ahora vayan y trabajen, hagan los deberes, etc., paso a otra dimensión de nuestra conversación, que ya no es de la propuesta, sino de la metodología. La metodología de la participación de todos nosotros tiene que ver, para mí, por un lado, con la Constitución de la Nación, que dice que yo tengo que participar como ciudadano porque la Constitución es análoga como texto a lo que es para los creyentes la Biblia. No sagrada en términos metafísicos de la revelación, sagrada en términos de contrato. La Constitución no es un matafuego que vos usás en caso de incendio tarde y mal cuando vienen por vos y reclamás los derechos. No, es un pacto. Sos hijo de la alianza constitucional. Como decía yo antes, sos hijo de la ley, sos hijo de ese contrato. Por lo tanto, léelo. Porque vos contrataste eso. Nosotros somos socios de la sociedad argentina por contrato. Con la insolvencia de no haberlo leído. ¿Ustedes serían socios de alguien sin leer el contrato? Bueno, yo digo, los argentinos somos socios de esta sociedad que es la Argentina y tenemos un contrato que no solamente no leímos, no lo cumplimos. Porque al día de hoy nosotros estamos fuera del contrato social de la Constitución Nacional. No quiero entrar a polemizar, hago nada más que un diagnóstico injusto, si quieren, injusto, pero el contrato dice que nosotros tenemos que tener una democracia representativa, republicana y federal, y nosotros al día de hoy somos una demagogia populista, autocrática, unipersonal. Eso es lo que somos hoy. Con la gravedad que nos dejamos correr con el relato que es un verso y una mentira, que no tenemos que tener miedo porque si pedimos otra cosa vamos a perder la democracia, y que todo lo que tenemos hasta ahora es lo máximo que podemos tener. Y nosotros tenemos que entender que si nos costó sangre, horror y más de una generación recuperar la democracia, la Constitución no dice que nuestro contrato y nuestro pacto es votar. Votar es el mínimo umbral imponible para seguir trabajando en lo que continúa. Primero votás, no para tener un delegado con un cheque en blanco para que en 2 años haga lo que quiera con lo de todos nosotros y después lo voy a premiar y castigar dentro de 2 años para ver si hizo lo que a mí me convenía. No,
Cuando vos votás un representante. Y un representante es un interlocutor con el que puedo conversar y me tiene que decir no solamente quién es, de qué partido es, a quién sigue, me tiene que decir qué va a hacer. Porque el mandato del cargo por encargo por un plazo determinado en representación es en comandita, es decir, es para hacer esto. Ahora, si yo lo voto con B larga, el voto con B corta, y después huyo del cuarto oscuro, que es el lugar más iluminado de la República, a lo privado de mi habitación y miro por la ventana del televisor, de la radio, del diario, lo que hacen con ese voto, yo tengo una acción realmente negligente. Lo que yo debiera hacer es amorosamente respirarle en la nuca a mi representante y decirle dos cosas. Primero, como te voté, sostengo el voto, no lo voto, lo sostengo. Digo, para acá tenemos un acuerdo. Acá tenemos una conversación. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No voy a dejar ni mi vida ni mi actividad, pero si te puedo dar una mano en algo, decime que te puedo ayudar. Porque es verdad que te voté, pero no es menos verdad que tengo que estar disponible como ciudadano responsable en ver en qué lo puedo ayudar. Si me dice, nada, gracias, anda a casa, ok, estoy liberado. Pero si no voy y pregunto, no estoy liberado. Porque esa es la representación. Y el que es representante no se pone en víctima de una carga que tiene por el cargo, porque solito él se ofreció a ser un servidor público. Por lo tanto, no hace falta ni escracharlo ni sospechar. Es obligación del representante la rendición pública de sus actos de administración y gobierno. Y ahí se da la retroalimentación de la representación. Entonces mi voto vale todo el tiempo, no cuando lo voté. Todo el tiempo vale mi voto, porque lo hago valer en la conversación y el que elegí tiene que responder. República, no somos. Tenemos los tres poderes con los que se quiere controlar el abuso de poder en tres sistemas de gobierno. Nosotros votamos únicamente ejecutivo y vivimos en una Argentina donde está cancelado el Congreso, porque las mayorías automáticas lo cancelaron, y el Poder Judicial no tiene la independencia que tiene que tener, y no hace falta en este punto que me extienda. Y federales, no le aplica a ustedes, ¿no? Hoy estaba haciendo un comentario en otro encuentro que tuvimos, y yo digo, imagínense ustedes si ustedes como cordobeses se les ocurriera declarar la independencia de Córdoba. Se salvan, ¿saben? Salvan. Declaran la independencia de Córdoba, con la riqueza natural con la que ustedes producen, y un gobernador que no se entregue ni los entregue, tienen autosuficiencia. Por lo menos de recursos. Ni que hablar de gestión. O sea que el federalismo no tiene que ver con una abstracción teórica de la Constitución, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la dignidad de la República, tiene que ver con que no es justo ni se puede permitir que la gente que trabaja y produce la riqueza de este país sea entregada como siervos o vasallos de un gobernador que se arrodilla en Buenos Aires para recibir las migajas del vuelto de lo que produce. Eso es indigno, porque con eso se resuelven los problemas de la dignidad de mi vecino, y no de las decisiones discrecionales, unitarias y feudales de un administrador en Buenos Aires que reparte la riqueza de todos entre algunos. Eso es federalismo, y no es una idea revolucionaria de los caudillos. Está en la Constitución del 94, que nunca se reglamentó, que se llama coparticipación. Y esto lo que significa es alentarlos a que no esperen nada de Buenos Aires, no importa quién gobierne, hasta que las provincias no tengan la dignidad de hacer valer su autonomía y su soberanía. Y en principio no permitiéndole a los senadores y al gobernador que los entreguen. Si tuviéramos representación, si tuviéramos conversación, si tenemos la dirección de los diputados y los senadores de Córdoba, nosotros, en vez de manifestar en abstracto sobre el federalismo, iríamos a tocar la puerta, como bien supieron hacer con la 125. Una rebelión federal proactiva de la dignidad que perdimos como oportunidad, pero no como capacidad. Que es volver a ponernos de pie en contra de nadie, no, a favor de lo que tenemos que defender, que es la ley. Ahora,
Todo esto que es la Constitución, mi recomendación. Libro de cabecera para las reuniones familiares. Es un poco larga, es un poquito complicada, se cota la cosa, ¿no? Los artículos. Les voy a hacer una rebaja. El preámbulo. El preámbulo arriba de la mesa, como si fuera la Biblia. Sientan a sus hijos y dicen, esto que está escrito acá, para nosotros es sagrado. Porque estos son los valores que fundan lo común que nos da unidad en el proyecto de la nación. Esto que está acá en el preámbulo de la Constitución no es la patria de la herencia, los campos fértiles que tenemos. No, lo que está escrito acá es el trabajo que tenemos que hacer, porque cuando ustedes lo lean el preámbulo de la Constitución con sus hijos o sus nietos, van a ver que todo eso está pendiente. Léanlo, está todo pendiente. Es el trabajo. Así que no digamos que está todo perdido, que no sabemos lo que hacer, que no tenemos rumbo, que no tenemos sentido, que estamos... No, lo que somos vagos en el trabajo institucional de lo que significa la tarea de la nación. ¿Por qué? Porque estamos refugiados en la comodidad de la Argentina privada. Los que vivimos en la Argentina privada, vivimos en el mejor lugar del mundo. Hay pocos lugares en el mundo donde se vive tan bien como la Argentina privada. Y cuando digo la Argentina privada me refiero a la Argentina, donde tenemos la bendición de tener capital, trabajo, educación, una actividad, y nos podemos ganar con dignidad los recursos para pagar salud privada, educación privada y seguridad privada, doble imposición, porque pagamos los impuestos que se roban, y además de nuestro bolsillo tenemos que pagar los servicios que no nos dan. Pero como en ese sistema de anestesia y perversión entramos todos diciendo yo me salvé, salvándonos de a uno, nos hundimos todos. Mirando desde la fortaleza alambrada, electrificada y custodiada de la Argentina privada, a los excluidos, olvidados y descartados de la Argentina en manos de lo público. Porque yo, de lo público, no me voy a ocupar. ¿Qué persona digna, que tiene algo para hacer, que no tiene tiempo para perder y que tiene la capacidad, va a malograrla dedicándose a lo público? Nadie. Y justamente ese nadie es la profecía autocumplida de dejarle siempre lo público al que no tiene nada para perder o el que llega ahí para quedarse con lo de los demás. Y después nos quejamos, con razón si quieren, pero con total irresponsabilidad de negligencia, de haber confundido lo público como si fuera de los políticos o del gobierno o del Estado, cuando lo público es de todos. La escritura de lo público está a tu nombre. Que vos le entregues a un administrador que lo administre no puede significar que le endoses gratuitamente el título de propiedad. Resulta que el que nos gobierna por encargo de administrador está convencido que es dueño de la escritura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es volver a retomar la propiedad de lo privado, que ya lo tenés, en la misma dimensión de la propiedad de lo público que abandonamos. Como si fueran equivalentes en tu mente como estado de posesión. Pero no para vos. Porque lo público, justamente, no es para vos, es para todos. Que te incluye a vos. No estaría mal que vos de lo privado quieras tener un servicio de salud por encima del que te da la salud pública, pero es inmoral, es inadmisible que vos sí tengas salud privada y el que no tiene recursos privados quede arrojado a la no salud pública. Que vos tengas recursos para la mejor educación privada y el que no tiene recursos no tenga calidad de educación pública. Porque la Argentina progresó cuando lo público tenía un determinado nivel de dignidad y de calidad. Igualaba oportunidades y generaba progreso. Cuando lo público vuelva a tomarse como de todos y le impongamos a lo público el mismo estándar que estamos dispuestos para lo privado, este va a ser un país desarrollado. Nosotros creemos que desarrollado es rico. No. La riqueza es una consecuencia del desarrollo. Un país desarrollado es un país que cumple y respeta las reglas de juego y asegura que lo público resguarda a todos por igual y nadie queda descartado.
Eso es desarrollo. Y no estoy hablando de mercado, ni de inversión, ni de plata. Estoy hablando de principios. Ahora, explicado todo esto de la dimensión sagrada de la Constitución, como yo siempre explico, no le darías un registro de conductor a alguien que no dio un examen, ¿verdad? Ahora, el tipo que quiere conducir, como tu hijo, a los 17 años dice, no, a mí dame el registro igual, porque yo tengo un derecho constitucional de transitar. Así que nadie me puede privar a mí del registro. Dice, no, está bien, no hay problema. Pero hay derechos, pero hay obligaciones. Como nosotros la Constitución no la leemos como un contrato, sino como un manual de reclamos, tarde y mal cuando nos vinieron a buscar, la manera de aprenderla y cumplirla temprano y bien es ver que hay tantos derechos como obligaciones. No nos gustan las obligaciones, menos las cívicas y menos las públicas que no tengan que ver con beneficio para mi bienestar en lo privado. ¿Somos culpables? No, pero somos responsables. Y resulta que nosotros evadimos la responsabilidad siempre buscando al culpable. Yo digo, dejemos que lo culpable lo busque la justicia. ¿Y qué tal si hablamos de nosotros, entre nosotros, de que nos tenemos que hacer responsables? Y responsable no es el culpable que hay que ir a buscar para endosarlo. El responsable es el que responde. Y vuelvo al principio. Cuando uno ama, es responsable. Cuando uno ama, responde por el que ama. Y resulta que nosotros queremos tener la Argentina, pero no amarla. Porque cuando hay responsabilidad por lo público, lo tuyo de lo privado es sustentable. Cuando hay abandono de lo público y hay únicamente dedicación en lo privado a tu bienestar, es inviable, porque con el nivel de inequidad, de falta de respeto a la regla de juego, de degradación de las instituciones, de la anulación de la república, del desprecio por la ley, todo lo que vos tenés lo podés perder. Empezando por la vida, que es lo que llamamos inseguridad. Entonces, todo lo que acumulaste, todo lo que trabajaste a la espera de que alguien te proteja, olvídate, porque si no ponemos todos el diezmo de participación, el bien común no va a existir. Por eso uso la patente bíblica, que es justamente la idea del diezmo. Disfruten del 90%, pero entreguen el 10%. Y no crean que pierden el 10%, aseguran el 90%. Es un buen negocio. La segunda dimensión de esta conversación, que no voy a desplegar, pero sí voy a recomendar, que es que así como hay que leer la Constitución, que tiene que ver con la ley, a la ley hay que llenarla de espíritu. Gracias. Porque si no llenamos la ley de espíritu, nos aliena la ley. Que es como estamos los argentinos, ¿no? Alienados, desesperanzados, frustrados, que no vamos a poder, que no sabemos por dónde, que da todo lo mismo, que todo es igual. Vuelvo a la idea de fe. Fe en términos de una disposición espiritual que empiece con el entusiasmo de que tenemos con qué y que lo vamos a poder hacer. A diferencia de la ilusión, que es pensar que eso va a suceder sin hacer nada, la esperanza es una disposición proactiva de movilización que tiene que ver con hacer hoy aquello que es imprescindible para que mañana estemos mejor, sin garantía de llegar al horizonte, pero teniendo un sentido en el viaje. Porque sin horizonte estamos perdidos. Y la Argentina está perdida porque no la podemos soñar. Y estamos perdidos porque estamos de alguna manera sin disposición de futuro. Y la diferencia importante es que no es lo mismo el futuro que el destino. El destino no lo podés manejar, te excede en tu posibilidad, es lo que te hace finito y limitado y te saca del nivel de la omnipotencia. El destino no. Pero vos sí sos responsable por tu futuro, porque tu futuro no es lo que va a pasar, es lo que vos haces hoy para que eso suceda. Por supuesto que la vida termina siendo la combinación del futuro que construimos en el presente y aquello que nos depara el destino. Pero es negligente de nuestra parte no hacer futuro y es totalmente irresponsable confiar solamente en el destino. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte, que no va a ser todo, pero es nuestra parte. Es lo que le decimos a nuestros hijos. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Por tu futuro.
Ah, va a venir el futuro. No, no. Si no vas a la escuela hoy, ese futuro está comprometido. ¿Por qué tengo que trabajar por tu futuro? Ah, voy otro día. No, no, vas hoy. Etcétera, etcétera. El espíritu se debe alimentar no desde la razón, sino fundamentalmente desde el corazón. Y así como la Constitución para mí da las razones, mi recomendación en términos del corazón es pedirles a todos que para ver cómo hacemos todo lo que hoy proponemos, el segundo texto que tenemos que leer con nuestros hijos y estudiar es el exhorto papal que se llama La alegría del Evangelio. Es increíble que venga un rabino a predicar, estudiar este texto, pero yo me metí en política por mi rabino de referencia que es Bergoglio, así que ahora hay que hacerse cargo de que ese texto, la alegría del Evangelio, es un texto, digo decir, de política. Política grande, pero política. Que conecta cómo la espiritualidad alimenta a la política en términos del bien común. Y tiene la metodología del trabajo de cómo pasar de la contemplación de la nada a la acción concreta que moviliza el todo. Para lo cual yo recomiendo su lectura. Porque únicamente es con alegría y con entusiasmo que desde una posición de fe uno trabaja con esperanza. Y si esa alegría no surge del corazón y ese entusiasmo no lo pone uno, no se lo va a dar nadie. Y la única dimensión que tenemos para estar entusiasmados y movilizados hacia esa dimensión de esperanza es la trascendencia. De que lo que nosotros vamos a hacer, aunque no lo podamos ver, alguien lo va a poder cosechar. Y lo va a saber reconocer y agradecer, como nosotros lo hacemos con nuestros abuelos, con nuestros próceres y con aquellos que nos antecedieron, que con menos recursos materiales, pero con más recursos espirituales, hicieron la transformación de aquello que todos nosotros soñamos que sea nuestra nación. Este texto plantea, entre los dos casos, el principio por el cual amar al prójimo como a uno mismo, que es un versículo famoso, ¿no? Ese fue nuestro rabino más famoso, que fue Jesús. Difundió universalmente este principio, que está en la Torá, en el libro de Deuteronomio, planteando justamente que en este versículo se llenaba de espíritu la ley, como dice el Evangelio, que Jesús no vino a abolir la ley, vino a llenarla de espíritu. Y la manera de llenar de espíritu la ley es el amor al prójimo. Pero el versículo todavía no fue interpretado. ¿Cómo es eso de amar al prójimo como a mí mismo? No me resulta ni lógico ni me sale. Como a mí mismo, ¿qué? Que tenga lo mismo que yo, que lo quiere igual que a los míos, que quiere un desconocido igual que a mis cercanos. ¿Cómo se me puede pedir una cosa así? Solamente un santo o un Dios encarnado lo puede hacer. ¿Y lo demás cómo hacemos?